En sus comienzos, la MLS implementó un sistema de shootouts para decidir los ganadores de los partidos en lugar de la tradicional tanda de penaltis que todos conocemos. Así es, y hoy vamos a ver cómo era aquel sistema, aquel formato y sobre todo por qué no triunfó. Esto es MLS. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del soccer en español. Y hoy vamos a recordar aquella peculiar manera que tenía la MLS de decidir los ganadores de los partidos antes de que se implementaran las tandas de penaltis. Hablamos de las tandas de shootouts que surgieron en los orígenes de la MLS y que eran como una alternativa, digamos, a las tandas de penaltis tradicionales. Vamos a repasar por qué y cuándo surgieron y por qué y cuándo se eliminaron. Exacto, Rubén, y vamos a comenzar primero explicando qué eran y cómo funcionaba, ¿no? Este formato shootout. Bueno, pues en lugar del tiro de penalti tradicional que conocemos hoy en día, este denominado shootout comenzaba con el ejecutor a 35 yardas, es decir, a 32 metros de la portería, y este ejecutor, este jugador, tenía 5 segundos para llegar al arco con los movimientos que él quisiera, pero tenía que intentar en 5 segundos batir al portero. Hablamos de que era básicamente una emulación de un mano a mano en un partido, dando al atacante todos los recursos que necesitara, amagos, fintas, regates para marcar, pero siempre con las limitaciones de espacio y de tiempo, que en este caso recordamos que son 32 metros y 5 segundos. ¿Cómo y cuándo surgió este sistema, ¿no? Para decidir los partidos? Bueno, la NASL, que vendría a ser como una especie de precursora de la MLS, por así decir, ya implementó este sistema en los años 70 y cuando surgió la MLS a mediados de los años 90, adoptó este sistema y lo aplicó en cada partido que terminaba en empate, ya fuera de playoff o también de la liga regular, ¿no, Pablo? Sí, es cierto que lo comenzó la MLS, pero no les duró mucho. Duró hasta el año 99, poquitos años después de que naciera la competición. En este año fue eliminada, en el 2000 ya no habían shootouts y se comenzaron a aceptar los empates durante la liga regular y las tandas de penaltis en los playoffs ya empezaron a resolverse con el sistema tradicional que conocemos hoy en día. Y bueno, el motivo de por qué se implementó este novedoso sistema de shootout, bueno, pues básicamente, como hemos comentado antes, Rubén, para que los partidos no acabaran en empate, pero también para introducir ese puntito más espectacular, más de emoción. Y por lo tanto estamos hablando de que en las primeras temporadas de la MLS no existían los empates y siempre debía haber un ganador. Y ahora, bueno, hemos explicado por qué surgió, ¿no? Hemos visto un poco cómo funcionaba este formato, pero mejor vamos a ver unos ejemplos. Y aquí estamos viendo ya la primera tanda que vamos a analizar, MetroStars contra DC United, el extinto ya MetroStars. Y bueno, primer shootout, primer fallo. Sí, recordemos, tienen 5 segundos, ¿eh? Tienen que ser rápidos. Exacto, realmente es tiempo suficiente para Sí. llegar y definir, pero claro, quizás te limita un poco para ciertas maniobras. Sí, no te puedes entretener mucho en filigranas. Vemos como lo que es acercarse y definir de momento no está funcionando muy bien, para No, los atacantes. es que en un mano a mano, Rubén, el movimiento natural del portero es ir abajo a tus pies. Entonces, si la intentas pasar por abajo, es difícil, ¿no? Mira, aquí Claro. primera picadita. Ahí vemos, las picadas vamos a ver que van a funcionar muy bien, segunda y segundo gol exactamente, por lo que decimos, ¿no? Porque el portero sale y tapa mucha portería. Al Claro. final el delantero se acerca, pero el portero también, y cuando se encuentran el portero es muy grande respecto a la portería. Aquí lo vemos de nuevo. Es que con que el atacante o el ejecutante tenga la técnica suficiente para picarla, lo tiene bastante resuelto. Exacto, de momento pleno, ¿eh? Todo el que ha intentado picar la ha marcado y todo el que ha Sí, intentado definir ha fallado. Bueno, este es un recurso que totalmente. está bien, ¿eh? Este se le ha levantado para pegarle de volea, está bastante Mira, bien. no, no es mala porque al final, golpe fuerte, seco abajo, a un lateral, el portero es muy difícil que la pare. Y que con la pelota botando llegas con ventaja siempre. Exacto. Y aquí tenemos el primer portero, ¿eh, Rubén? Tenían oportunidad de los porteros. Esto no se suele ver en los penaltis tradicionales. Exacto, es verdad que en las tandas tradicionales, hasta que no han tirado todos los de campo, no suelen tirar los porteros, pero aquí vemos como son los cuartos, si no me equivoco, o sea que sí que tenía más oportunidad. Sí, este va a lo loco, este se la juega ya a picarla desde que toca el balón. Le ha fallado la técnica ahí, ¿eh? Y al 9 no. Al 9 es el delantero, a este no le falla la técnica y bueno, y penalti No, decisivo. no, y va cojo, ¿eh? Como lo estamos viendo, pero mira, picadita y resuelve. Segunda tanda de penaltis que estamos viendo, Rubén, de nuevo vemos al MetroStars también. Y aquí vamos a ver el primer intento de amago al portero. Y esto va a ser curioso, Rubén, porque dentro del shootout puede haber un penalti. O sea, el portero le hace penalti dentro del área, por lo tanto, se tira un penalti. Es como una jugada de partido. Sí, sí, tiene su gracia, la verdad, porque al final también le mete un punto más, ¿no? A lo que es el shootout, ¿no? No es como un penalti normal que solo tiene dos posibles resultados. Le mete un punto de realismo, es que es como una jugada. Y Exacto. aquí parece que segundo penalti, pero el árbitro dice que no. Similares, yo creo que es que no quiso pitar dos seguidos, porque la verdad es que han sido bastante Sí. similares las dos jugadas.
Pues tú No no se quiso lo puedes quitarlos hacer. seguidos porque si no al final acaba en tanda de penaltis, ¿eh? Exacto, exacto. Pero sí que es verdad que si le das carta blanca también a los porteros para ir fuerte, puede ser Exacto. peligroso. Fíjate, esta definición realmente es muy poco ortodoxa, muy poco, pero fíjate que efectiva, ¿no? Le pasa por debajo al portero y punto. Seco y abajo y veremos ahora si se la devuelve, ¿no? El otro portero. Y se la También. devuelve. Los dos Muy porteros muy parecido prácticos. también. Muy prácticos. Exacto, muy parecidos los dos, ¿eh? ¿Y por qué terminaron estas tandas de shootouts? Bueno, como hemos visto, ha habido bastante pocos goles y esto le restaba cierta espectacularidad al sistema. Quizá el nivel de los jugadores en la MLS en aquel momento, que eran los orígenes de la competición, no era suficiente como para que batieran al portero a menudo. Y claro, al final a la gente le gusta mucho más ver goles que 3 o 4 fallos consecutivos, que es algo que es más difícil de ver, por ejemplo, en las tandas de penaltis tradicionales. Podríamos decir que en su cabeza era espectacular, pero luego... Sí, luego existía la sensación de estar viendo unas jugadas más propias de un entrenamiento que de un desempate decisivo, lo cual finalmente terminó por enterrar este formato. Porque además, normalmente los penaltis tradicionales que conocemos hoy en día los vemos tan poco que por sencillo que sea el formato, porque lo es, al final a nosotros nos parece espectacular porque lo asociamos, perdón, siempre a momentos trascendentales y a momentos de vida o muerte. Y al final en una temporada regular, por mucho que desempaten los partidos a shootout, no terminan de ser partidos que al final vas a jugar muchas jornadas y no te lo estás jugando todo a vida o muerte. Exacto, digamos que banalizas un poco el shootout, por así decir. Y bueno, pues ya que estamos reflexionando un poquito, vamos a dar nuestra opinión, que no le importa a nadie, pero bueno, ahí queda. Como es nuestro canal, tenemos nuestro espacio para dar nuestra opinión. Bueno, lo que nosotros pensamos es que este formato es bastante interesante porque elimina o minimiza al menos al máximo el factor suerte. Es decir, siempre se dice lo de la lotería de los penaltis y no es verdad, pero es verdad que hay mucho más factor suerte en una tanda de penaltis tradicional que en esto, que quizás puede ser entrenado y puede tener incluso hasta cierta estrategia. No, yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo, Rubén, y es que yo odio, por ejemplo, que una final de un mundial, te voy a poner el partido más trascendente, ¿no? Del mundo que puedas ver, una final de un mundial, yo odio que se resuelva a penaltis. ¿Por qué? Porque al final no refleja la destreza de un futbolista y yo creo que este shootout sí que refleja tanto la destreza del futbolista, del ejecutante, como la del portero, porque al final estás simulando una situación real de un partido y cosa que el penalti tradicional no lo hace. Exacto, al final en un penalti sí que se puede ensayar una forma de golpear, una forma de parar. Hemos visto mil veces las notitas de los porteros para saber cómo golpean los jugadores, pero al final se resuelve todo en una acción de un segundo. En el shootout entran muchos más parámetros en juego, tiene más emoción y hay más alternativas. Entonces yo creo que sería súper interesante. A quien también le parecía muy interesante es a Marco Van Basten, que hace unos 3 años propuso unas reglas nuevas, un cambio de reglas en el fútbol, y este fue uno de los formatos que propuso introducir, ¿no? El tema de los shootouts. Las únicas diferencias es que él proponía que fueran a 25 metros en lugar de a 32 y que fueran 8 segundos en lugar de 5. Todo esto beneficia al atacante porque tiene más tiempo y menos espacio para recorrer antes de llegar a la portería. Yo creo que sería algo bastante interesante que le otorgaría un punto más de justicia a estas definiciones, ¿no? A estos desempates de las eliminatorias e incluso de torneos, como comentas, Pablo. Pero bueno, esta es nuestra opinión, nos gustaría saber la vuestra, dejadnos en los comentarios, por favor, nos gustaría saber qué pensáis de estas tandas, si son mejores que los penaltis, si son peores, si se tendrían que implementar, si no, y por supuesto por qué. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadnos un like que siempre se agradece, suscribiros al canal y estad muy atentos porque dentro de muy poquito viene mucho más contenido. Recordad, si os gusta el soccer, esta es vuestra casa.